Estamos en épocas donde todo pareciera tan complejo, que al fin de cuentas vivir vendría siendo como un castigo. Entonces uno se pone a pensar qué tan corto es el trayecto para acabar ese castigo, o qué tan largo, con la misma consigna. Entonces a veces uno como sociedad se siente obligado a estar en la misma, a veces sin saber cómo cooperar, y eso generando un estrés extra, ya que ¿qué hacer con lo que uno piensa, con lo que uno dice? Decirlo o no decirlo, ¿qué estamos pensando? ¿Cuál será la ideología que acompañe nuestro pensamiento? Y con esto, ¿a quién afectamos? ¿Qué amigos tenemos? Decidimos conservar a algunos, dejar a otros. Directamente decidimos hacer oídos sordos, porque también uno ha dicho mucho, ha pensado otro tanto, y a fin de cuentas la ideología es algo que se despierta con uno y se vuelca frente al espejo y no nos devuelve nada más que eso. Muchas veces la ideología se vuelca en una taza de café, en una conversación de bar, y termina allí. Y termina allí, digo, porque es bueno que termine. Imagina usted que continúa esta conversación infinita. ¿A dónde llegaríamos? ¿Qué haríamos con aquello que se nos ha inculcado? Quizá culturalmente, quizá por un parentesco. Hoy por ahí que decían que uno debe tener aquella ideología que se parece más a uno. ¿Qué tan parecidos somos a lo que pensamos? Cuando a veces queremos ser otra cosa también. Entonces ahí me cambio los zapatos y veo por dónde quiero caminar o cómo quiero parecer en mi caminata. Hay quienes dicen, recuerdo también alguien que me decía en algún momento, fijémonos en la microeconomía. La macro es otra cosa. Vos tenés que fijarte en la micro, en tu barrio, lo que está cerca. ¿A quién te podés acercar? Conseguir una ayuda. Pasa que también ahí se mezclan varios puntos. Porque por una parte yo que quisiera tener la solución ahora, la ayuda que necesito ahora, proyectar en base a un tiempo medianamente breve. Entonces, ¿quién me puede brindar una mano, una ayuda? ¿Quién dice que está en realidad preocupado por la situación mía, de mis pares, esta gente que se parece a mí? Y entonces quizás puedo tener la máquina que necesito ahora, una casa que estoy necesitando ahora, no en 20 años cuando llegue la macroeconomía. Por otro lado, también vivir a corto plazo pensando en el ahora, quizá tampoco sea un pensamiento muy grato, porque la inmediatez también quizás censure a la utopía, ¿no? Aquello de generar una idea un poco más allá y tener ideales, metas, propósitos. Pero bien, en realidad no sé qué tanto quiero decir. He escuchado específicamente a Dolina en aquello que decía que bueno, llegaron ciertos movimientos, que de más decirlo si usted conoce un tanto, no todo, pero sabrá la dirección del mensaje. Entonces bien, hay algo que dejar en claro y es que no todo es blanco, no todo es negro, pero tampoco podemos vivir en los grises, es algo que tenemos que saber. No podemos tener una postura tibia constantemente y que todo sea de esta manera, ¿no? A veces hay que decidir, a veces hay que tirarse para un lado y quizás sea necesario que se parezca a nosotros.
Ahora, si aquello que se parece a nosotros, cuando lo vemos, nos repugna, sentimos rechazo, y tal vez no nos estemos dando cuenta que aquello somos nosotros. Muchas veces hay que hacer un mea culpa y darse vuelta sobre sí y mirarse al espejo, ver qué nos da el reflejo, y el espejo no está en el baño de una casa, sino en la gente, en la calle, en la conversación diaria, en el ida y vuelta. ¿Qué recibimos de lo que damos? En aquello que se ve con frecuencia, la conversación diaria, la agresión, la violencia, la sociedad rota. ¿Dónde queda aquello de justicia social, no social, justicia en sí? Porque también encasillarlo en esto, como si fuera que existieran varias justicias, y a fin de cuentas, si así fuera, ¿para qué creer en una justicia? Ya ni eso hay para creer. Si vamos a estar discriminando, diseccionando, justicia esto, justicia aquello, libertad de esto, libertad de aquello, creo que no es por ahí. No debería, al menos. Porque uno debería tener una moral, una justicia, una libertad, una ética. Y son palabras que, vamos, no necesitan apellido. La dignidad es dignidad y a fin de cuentas allí termina. No existe la mentira blanca, la mentira negra, la verdad a medias. Uno es feliz o no lo es. No existe un punto medio entre la felicidad y la tristeza. Salvo que algunas cosas decidimos tolerar para que nos hagan menos daño. Tolerar es otra palabra que también a veces queda antipática. ¿Por qué tener tolerancia sobre ciertas cosas? ¿Por qué no elegir otra palabra más amigable, como respeto, por las otras cosas? Tolerar una idea distinta no es lo mismo que respetarla. En aquello de tolerar hay cierto rechazo, cierta reticencia, un resquemor, algo de repugnancia, ¿no? Quizá porque si lo estoy tolerando no es que del todo lo estoy aceptando ni respetando, lo tolero. Y entonces allí tenemos que cambiar el paradigma de algunas palabras que son bagajes culturales que uno arrastra y que en algún momento tiene que replantearse y darse cuenta en un cambio de época, un cambio de pensamiento, y de eso se trata también evolucionar y hacia adelante. ¿Qué tanto miedo le tenemos a lo desconocido, a esto nuevo, a la evolución del pensamiento? A veces el pensamiento que parece que va hacia adelante retrocede. Entonces allí hay que pensar un poco más. Claro que pensar implica un tiempo de reflexión, un tiempo de estudio de sí mismo, del contexto, de aquello. Hay que sentarse a leer, vamos. No hay más vueltas que darle. Ya decía por ahí, la gente a veces no quiere leer sino haber leído. Y este es el mal que tenemos, que muchas veces damos todo por sabido y no vamos ni a la mitad. Pero bien, como decía, entonces quizás haya que respetar la idea ajena en aquello de la democracia. Pero bien, esto no implica tampoco aceptar directamente. Hay cosas que no se pueden aceptar, ni siquiera respetar muchas veces, porque no toda idea y no todo pensamiento mantiene una línea de moral, ética, libertad digna, un pensamiento digno. Entonces hay que volver en aquello que decía, cada uno tiene que saber si es blanco o negro, de qué lado ponerse. Prefiero quedarme con lo del principio y pensar en aquello de que debemos buscar al que más se nos parece. Pero en aquel que se nos parece, también aprender a mejorar nosotros para mejorar aquel, para el que se nos parezca sea una persona cada vez mejor. Entonces aprender de nuestros errores y no odiar a ese que está enfrente, porque si a fin de cuentas se me parece y lo estoy odiando, el primer problema lo debo tener yo, que soy parecido a él.
Para cambiar esto debo modificarme primeramente yo y dar el buen ejemplo que quiero que se conozca a imitar y de esa manera cooperar. Creo que esto es la sociedad en sí. Mejorarnos como personas, reconocernos en el otro y decidir parecernos y que se nos parezcan de la mejor manera posible.